Hola, bienvenidos a esta nueva clase del Seminario de Perfeccionamiento, donde tratamos temas sobre lo que es ética profesional, ética personal y también lo que es la propiedad intelectual, específicamente el derecho de autor, que es el que tiene que ver con nosotros. En publicidad, por ejemplo, y en mercadeo, tiene que ver la propiedad intelectual bajo lo que es propiedad industrial. Nosotros en producción, en publicidad, tenemos que ver con mayor detenimiento, tenemos que ver lo que es el derecho de autor. Hoy empezamos una nueva clase, vamos a hablar de noticias falsas o fake news, que es lo que más abunda en estos días. Aunque parezca mentira, la gente, en vez de estar tranquilos, lo que hace es querer inventar noticias, darle visos de pseudo periodismo, darle visos de, vamos a decir, de que es cierta la información, pero nosotros sabemos que estos rumores o noticias falsas que han existido toda la vida tienen una meta, y es tener seguidores. Las agencias de publicidad a nivel mundial buscan los sitios, las páginas, los blogs que tengan una mayor cantidad de seguidores para pautar. Y por supuesto, una noticia que le diga lo que ustedes quieren que le diga, que es el objetivo de del fake news o de la noticia falsa, va a buscar esos seguidores y los va a atraer para atraer directamente la publicidad hacia su página. Nosotros hemos estado conversando que los rumores han existido toda la vida, son proposiciones diseñadas para ser creídas y que se transmiten de persona a persona, ya sea telefónicamente a través del celular, aunque hay personas que todavía tienen teléfonos fijos, o también a través del WhatsApp. Recuerden que el Snapchat es de uso totalmente estadounidense y nosotros en América Latina utilizamos el WhatsApp. Nosotros toda la vida hemos tenido los rumores, pero el término fake news es un neologismo utilizado para referirse a noticias falsas o prefabricadas. No tienen ninguna base en hechos reales, pero se presentan como un hecho totalmente cierto. Los fake news son producto de pseudo periodistas o de pseudo comunicadores que difunden principalmente a través de las redes sociales como el Twitter o Twitter en buen español y el Instagram. Ahí encontramos día a día una cantidad significativa de noticias falsas, sobre todo con el tema del coronavirus, especialmente la cepa COVID-19, que es la que está causando esta pandemia, porque todavía seguimos a nivel de pandemia mundial. El término tomó relevancia o tomó un valor agregado en la vida de todos nosotros precisamente en Estados Unidos, cuando la campaña presidencial del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él acusaba a todo el mundo que dijese algo en contra de él, que habían prefabricado la noticia, que era un fake news, y fue él quien comenzó a utilizar, acusando a todo el mundo de ir contra él. Lo que él en realidad quería decir es que los fake news eran noticias falseadas, es decir, información creada como si fuese real, con la intención de desinformar a la opinión pública estadounidense. Los fake news hoy en día son una muestra fehaciente de la falta de ética profesional. Y digo de la falta de ética profesional porque si yo sé que yo estoy haciendo una noticia, la estoy enviando a través de las redes, va a haber personas que van a creer en ella. Ricardo Gandor es uno de los investigadores brasileños con mayor énfasis en esta parte de la comunicación, la desinformación, y él dice que esta ha existido siempre, que a partir del momento en que se cobró conciencia de que la desinformación
ayudaba a moldear la opinión pública de la manera en que un candidato, de que un gobernante quería, en ese momento comenzó a popularizarse. No es exactamente para él en el momento en que se hace la acuñación de la palabra fake news, porque el fake news es desinformación. El mismo Gandor afirma que las informaciones falsas han transformado el periodismo, ya que le plantean un serio desafío en la medida en que no siempre resulta evidente distinguir lo que hay de verdadero o falso en estas noticias. Si alguien es capaz de denunciar la información falsa, son precisamente los periodistas, agrega él. Y son los periodistas éticamente responsables los que tienen esa labor con la opinión pública, y la opinión pública somos todos nosotros. Marian Alonso González, en un artículo que ella escribió sobre fake news, desinformación en la era de la sociedad de la información parece mentira, en una era donde se busca y se dice que estamos informados completamente, la desinformación es la reina de esta era. Ella en la revista Ámbitos nos habla de que las nociones de verdad y mentira como valores del periodismo se están viendo afectadas a consecuencia del impacto de las nuevas tecnologías, ya que establecen de modo instantáneo como un ritmo normal la información y la cualifican, el rumor y las noticias no verificadas, como un valor lógico de las mismas. En algún momento los periódicos tradicionales se han dejado llevar por las noticias falsas y han publicado y luego tienen que echar para atrás y hacer una aclaración a la opinión pública de que estaban equivocados en este concepto. Otra investigadora, María Reza, es una red filipina y está asociada al término del periodismo de investigación. Afirma que las noticias falsas o trucadas no son periodismo. Tendríamos que preguntarnos qué le hemos hecho a los medios de comunicación, a los medios de información tradicionales, para que esas noticias falsas se acepten y se difundan con tanta facilidad. Para impedir que las informaciones falsas tengan tanto poder e influencia y poner término a su propagación, deberíamos, afirma ella, hacer un examen de conciencia y preguntarnos si están haciendo lo que debemos hacer, si nuestras conductas son acertadas, si practicamos un periodismo ético. Y es ahí donde quería llegar, a lo del periodismo ético. Muchas veces se habla en Panamá que las líneas editoriales de los periódicos y de los canales de televisión siguen la filosofía personal de sus dueños. Y esto es algo que nadie puede negar. En tiempos de política, un canal que apoya a un presidente va a sacar todas las informaciones posibles de ese presidente, de ese candidato a presidente. Y si estuviésemos en un tiempo como el que estamos, va a haber canales que van a apoyar a ciertos políticos y otros no. Todo depende de la ética de los dueños y también de la economía, porque son los anunciantes los que al fin y al cabo hacen que un periódico llegue a la puerta, llegue al escritorio, llegue a una biblioteca cada día de nuestras vidas. Y en esto de lo instantáneo, todo el mundo busca la primicia, pero a veces por la primicia no evaluamos un papel preponderante que tiene la del emisor, que es la búsqueda de la fuente. Antes de emitir cualquier noticia, siempre el periodista debe buscar si la fuente es confiable y, por supuesto, un periodista ético contrasta ambas partes de la información. Es, por ejemplo, en una campaña de la que sea, va a haber noticias falsas, van a acabar con la reputación de la gente y van a inventar. Sin tener pruebas y nada, comienzan a mover el rumor
de que alguien se robó 300 millones de dólares cuando estuvo en el puesto de tal cosa, o que golpeaba a la mujer, o que vendía los libros, hablando de los docentes que vendían los libros en su cátedra. No es ningún pecado vender libros, pero hay que ver cómo se venden y cómo se venden. Entonces, esa falta de ética que tiene nuestra sociedad es la que nos ha llevado a poner en un sitial de honor, si lo queremos decir, a la noticia falsa. Y la damos, por cierto, y comenzamos entonces con la noticia falsa a transmitirla masivamente. Y en este caso, WhatsApp, hay términos en cuando una información, y esa es una nueva norma de WhatsApp, cuando una información se hace viral, antes usted podía mandar la información 30 veces, después bajó a 5 veces. Ahora solo puedes reenviarla una sola vez. Pero ¿qué pasa cuando la reenvías una sola vez? Te vas allá y la reenvías entonces a otro. Y vas y la reenvías a otros y al final vamos a ver quién puede más. ¿El cansancio de estar reenviando o ustedes quieren que la gente se dé cuenta de la noticia esa falsa que están transmitiendo? El Instituto de Tecnología de Massachusetts, conocido como MIT, mostró que las noticias falsas se distribuyen más rápidamente y tienen mayor alcance que las noticias verdaderas. Según un informe que ellos dieron y publicaron en una revista informativa y de investigación, las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidad de ser retuiteadas. El estudio se centró en Twitter que las verídicas. ¿Y dónde están las noticias? No tanto en Facebook. Ustedes llegan a Twitter, llegan a Instagram y ahí encuentran gran cantidad de noticias. Se ha castellanizado principalmente en lo que es el Reino de España, lo que es, en vez de decir fake news, ellos hablan de bulo, porque el bulo es una mentira y es una castellanización de lo que es el fake news. Una noticia falsa que se difunde con el fin de perjudicar a alguien. Un bulo es una falsedad articulada que busca referirse a engaños, pero no de forma de una broma aquí entre 1, 2, 3, 10, entre 20, sino engaños masivos por los medios electrónicos que nos ofrece la Internet. Alonso González afirma también que para combatir la creciente tolerancia al engaño y la mentira se hace necesaria una apuesta real por la alfabetización mediática de los ciudadanos y por potenciar la labor del periodista profesional, ser testigo, descifrar e interpretar la realidad. Nosotros nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta específicamente en esta crisis que nos llevó de un día a otro a probar la virtualidad en la Universidad de Panamá para proseguir las clases y no perder un semestre, que muchos estudiantes, a pesar de dominar las técnicas, desconocían para qué servían algunas de esas técnicas. Es el caso no solo de la Facultad de Comunicación Social, sino de muchas otras facultades y carreras que se ofrecen en la República de Panamá. Los estudiantes saben la herramienta, conocen la herramienta, pero no conocen su aplicación. Y eso es lo que tenemos que buscar, la alfabetización correcta. Muchas personas saben WhatsApp y les llega algo y lo mandan directamente, pero no saben que hay sitios en que podemos entrar a verificar si la noticia es cierta, la noticia es falsa o no. Esos sitios son bien importantes. Y también hay que saber reconocer las noticias falsas, porque nosotros no podemos decir que todo lo que está publicado sobre el COVID es falso. Sí, en este momento se manejan, muchísimos las manejan, las famosas teorías de la conspiración.
y se ven la ley y el orden, unidad de víctimas especiales, ahí está Finch, que maneja siempre el enredo de alguna teoría de la conspiración. Entonces, para evitar eso de la teoría de la conspiración que está reinando ahora mismo en lo que se llama la nueva normalidad, nosotros tenemos que enfrentar también que debemos comprobar antes. Y por ejemplo, Facebook, en donde no se presentan tantas, por lo menos en el manejo del Facebook en Panamá no se presentan tantas noticias falsas, ha dado 10 maneras de identificar las noticias falsas. La primera es dudar de los títulos. Las noticias falsas suelen presentar títulos súper llamativos, escritos en una letra como de 48 o 60 puntos y con signos de exclamación. Si un título contiene afirmaciones sorprendentes y poco creíbles, la oportunidad de que eso sea un fake news es de más del 90%. También dice Facebook, observar con atención las URL. Y el URL es la información que está allá arriba, al borde de su pantalla, donde aparece la dirección completa de donde ustedes están revisando, están sacando información. Y eso lo usan cuando vamos a ver el derecho de autor, que pueden cortar y pegar una cita corta, pero tienen que cortar y pegar el URL completamente y la fecha. Entonces, si un URL es falso o que imita un original, puede ser una señal de advertencia que indica que se trata de una noticia falsa. Muchos sitios de noticias falsas realizan pequeños cambios en las URL de las fuentes de noticias auténticas para imitarlas. Así como hay comida, van al supermercado y encuentran queso de plástico, queso de, digo yo de plástico porque es imitación de queso, imitación de jamón. También podemos encontrar imitación de sitios en la internet. Todo periodista, todo investigador debe investigar la fuente, valga el pseudo también y el semi y la semirredundancia. Deben asegurarse de que la noticia está escrita por una fuente de confianza respaldada por una reputación de exactitud de la información. Si la noticia proviene de una organización que ustedes nunca han oído, verifiquen la sección información para obtener más detalles. Nosotros tenemos un problema bien serio con la investigación de las fuentes. Los periodistas, antes de emitir una información, verificaban, como decía hace pocos minutos, si la información era correcta, quién la estaba diciendo. Porque no es Juan de los Palotes el que es una fuente verídica. Es una persona con responsabilidad, comando y jerarquía. Entonces, eso es importante. Detecten si el formato es poco común. Muchos sitios de noticias falsas contienen errores ortográficos o diseños extraños. Lean con atención si observan estas señales. Y presten atención a las fotos. Las noticias falsas suelen contener imágenes o videos manipulados. En ocasiones es posible que la foto sea auténtica, pero que la hayan sacado de contexto. Yo puedo utilizar una foto del decano de la Facultad de Comunicación Social y decir que él dijo que la educación virtual es lo máximo, y es verdad. Pero es el decano de la facultad que lo está diciendo. Está en la página de Campus Media, ahí hay una fuente y hay un sitio de responsabilidad y un sitio de ética. Cuando el famoso huracán Katrina acabó con buena parte de Estados Unidos de la costa este, también había tiburones en el metro de Estados Unidos en Nueva York, a donde llegaron los estragos del huracán. Había una serie de elementos fantasiosos y hubo gente que los creyó. Gracias a Dios que estas cosas han ido cambiando poco a poco. Comprueben las fechas. El orden cronológico de las noticias falsas puede resultar ilógico o incluso puede estar alterada la fecha de los eventos. Cuando mataron por segunda vez al expresidente Illueca, nadie se fijaba,
ponían la foto de la prensa, pero nadie se fijaba que ahí estaba la fecha, con varios años de anterioridad, cuando había muerto realmente. Consulten periódicos. No, si la noticia que les llegó es real, los periódicos, El Siglo, el Panamá América, la prensa, la crítica, todos los periódicos van a postear información al respecto. Pero si usted no encuentra nada en los periódicos tradicionales o en los canales de televisión o en la radio, quiere decir que hay algo raro con esa información. También es importante que tomen en cuenta si la noticia es un engaño o una broma. A veces la gente lo que hace, en vez de querer, su objetivo no es querer engañar a nadie, lo que quieren es burlarse de la gente, de la inocencia, de la ingenuidad de la gente, y comprueben la fuente de donde proviene. Algunas noticias son falsas de forma intencional. Hay que pensar eso si sí o si no. Hay que darle un doble pensamiento antes de voy a retuitear esto, voy a darle seguimiento. No, es importante. También Juliana Gragni de la BBC de Londres establece una guía básica para identificar noticias falsas antes de mandarlas a los grupos de WhatsApp, sobre todo aquí en Latinoamérica. Ella trabaja en la BBC de Londres, pero en la filial que tiene esta cadena televisiva de renombre, una cadena seria, tiene sucursales en Brasil, y ella establece 5 consejos para verificar los fake news antes de compartirlos. Y ella habla de WhatsApp porque es el sistema de comunicación de mensajería inmediata que se utiliza en Latinoamérica. Debe tomarse un minuto y pensar, no creer todo lo que llega, ni compartir todo lo que llega. Y qué emoción. Y después te echa para atrás alguien y te dice que fake news. A mí me ha pasado que la emoción de lo que llegó lo voy a pasar a todo el mundo y resulta que era un fake news. Y yo mismo, éticamente, he mandado, se trataba de un fake news, disculpen. ¿Causó la noticia alguna reacción emocional muy grande? Desconfíen. Las noticias inventadas se hacen para causar grandes sorpresas. ¿Confirma alguna convicción que ya tenías? También es una técnica habitual de las noticias inventadas o los fake news, desarrollar el hábito de desconfiar e investigar, porque a veces la noticia nos da lo que nosotros creemos y lo que nosotros queremos creer. La noticia está pidiendo, entre comillas, que crea en ella o muestra por qué debes desconfiar. Cuando una noticia es cierta, es más probable que cite fuentes, y volvemos al papel primordial de la fuente, que incluye enlaces y que cite documentos oficiales, es decir, que sea transparente. Ustedes nunca van a recibir un folleto mío con información. Yo respeto mucho el derecho de autor y pongo el URL completo porque los libros, y aprovecho esta oportunidad, gratuitamente la Universidad de Panamá tiene una cantidad increíble de libros a las que se le ha dado acceso a los estudiantes de la Universidad de Panamá de manera gratuita. Estas librerías online o bibliotecas, que es lo correcto, online, son maravillosas. Tienen libros que jamás pensaríamos que íbamos a verlos algún día aquí en Panamá. Y existen otros indicadores que podrían ayudar o a confirmar la credibilidad de un tweet, de un post o de una información.